Mi nieto llamó. «Abuelo, acabo de ver a la abuela en un motel con 5 hombres». Yo respondí, «¿De qué estás hablando? Ella está sentada aquí justo a mi lado». Hubo un silencio largo, tenso, y luego escuché algo que cambiaría todo. «Abuelo, entonces, ¿quién diablos acabo de ver? Pero déjame contarte desde el principio». Como un hombre de 71 años que pensaba tener un matrimonio sólido de 48 años, descubrió que su esposa había estado viviendo una doble vida durante más de una década. Y cómo esa llamada telefónica de mi nieto de 19 años destapó una conspiración tan elaborada que aún hoy, 2 años después, me cuesta creer que fuera real. Mi nombre es Rodrigo Castro. Tengo 71 años. Durante 42 años fui dueño de una cadena de talleres mecánicos en Guadalajara, México. 3 talleres en Zapopan, Providencia y el centro que generaban aproximadamente $2.3 millones anuales. Me retiré hace 6 años y vendí los negocios por $4 millones, asegurando una jubilación cómoda para mí y mi esposa. Me casé con Lucía Elena Ramírez cuando yo tenía 23 años y ella 20. Fue amor a primera vista en una boda donde yo era padrino y ella dama de honor. Era maestra de secundaria, hermosa, con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la Catedral de Guadalajara. Tuvimos 2 hijos. Primero llegó nuestro hijo Andrés, que ahora tiene 45 años. Luego nuestra hija Patricia, que tiene 40. Ambos crecieron bien, estudiaron en buenas universidades privadas, formaron sus propias familias. Andrés me dio 2 nietos, Diego de 19 años y Sofía de 16. Patricia me dio un nieto, Mateo, de 14 años. Durante décadas, Lucía y yo fuimos la pareja que todos envidiaban. Cenas los viernes, misa los domingos, vacaciones en Puerto Vallarta cada verano. Teníamos una casa grande en Colonia Chapalita que compramos hace 35 años. Una vida simple, honesta, construida con trabajo duro y amor mutuo. O eso creía yo. Después de retirarme hace 6 años, Lucía y yo pasábamos mucho tiempo juntos. Demasiado, según ella empezó a decir. «Rodrigo, necesito mis espacios», me decía. «Trabajé 40 años como maestra. Ahora quiero hacer mis propias cosas». Era razonable, así que cuando hace 4 años me dijo que quería unirse a un club de lectura para señoras, lo apoyé completamente. «Perfecto, mi amor, te va a hacer bien socializar, hacer amigas». El club se reunía los martes y jueves por las tardes. Lucía salía a las 3 p.m. y regresaba alrededor de las 8 p.m. «Después de leer, nos vamos a cenar», explicaba. «Ya sabes cómo somos las mujeres. Platicamos y platicamos». Luego se unió a una clase de yoga los lunes y miércoles. «El doctor dice que necesito ejercicio, Rodrigo. A nuestra edad hay que cuidarse». Salía a las 10 a.m. y regresaba a las 2 p.m. Después agregó un grupo de voluntariado en una iglesia los sábados. Ayudamos a familias necesitadas, organizamos despensas, de 9 a.m. a 5 p.m. los sábados. En el transcurso de 2 años, Lucía tenía actividades casi todos los días. Yo me quedaba en casa, viendo televisión, jugando dominó con mis vecinos, visitando ocasionalmente a mis hijos. Estaba solo mucho tiempo, pero no me quejaba. Mi esposa estaba activa, feliz, saludable. ¿Qué esposo se quejaría de eso? Pero empecé a notar pequeños cambios. Lucía se arreglaba más que antes. Compraba ropa nueva con frecuencia, ropa más joven, más ajustada. «A mi edad, todavía quiero verme bien», decía cuando yo comentaba. Se pintaba el cabello cada 3 semanas, se hacía las uñas, usaba perfumes caros. También había cambiado su teléfono. Había tenido el mismo celular básico durante años, pero de repente compró un smartphone nuevo. «Necesito estar conectada, Rodrigo. Todas mis amigas del club usan WhatsApp para coordinarnos», y empezó a recibir llamadas que no contestaba frente a mí. Salía de la habitación, bajaba el volumen, hablaba en susurros. «Era Patricia», decía cuando yo preguntaba. «Solo cosas de mujeres». Hace un año, algo más cambió. Lucía comenzó a hacer viajes. «El club de lectura organizó un retiro en Mazatlán», anunció. «4 días, todas las señoras van, será divertido».
4 días, pregunté sorprendido. Mi amor, nunca hemos estado separados tanto tiempo. Exactamente, respondió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Por eso es bueno. Un poco de independencia es saludable en el matrimonio. Fue a Mazatlán, luego hubo un retiro espiritual en Ajijic, un seminario de literatura en Puerto Vallarta, un voluntariado especial en Morelia. Cada 2 o 3 meses, Lucía desaparecía por 3 o 4 días, y cada vez que regresaba parecía diferente, más distante, menos cariñosa. Dormíamos en la misma cama, pero podría haber estado a kilómetros de distancia. Hace 6 meses empecé a tener sospechas reales. No solo intuiciones vagas, sino dudas concretas que me quitaban el sueño. Una noche, mientras Lucía estaba en la ducha, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de WhatsApp. Sin pensarlo mucho, miré la pantalla. El mensaje decía: «Mi amor, nos vemos mañana a las 3. Te extraño». Era de un contacto guardado como Margarita Club. Mi corazón comenzó a latir rápido. ¿Quién era Margarita? ¿Y por qué le decía mi amor a mi esposa? Cuando Lucía salió de la ducha, actué normal. «Mi amor, ¿quién es Margarita del club? Te mandó mensaje». «Ah, es la coordinadora», respondió sin vacilar. «Nos coordinamos para mañana», pero su explicación no tenía sentido. ¿Por qué una coordinadora llamaría a Lucía mi amor? Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, procesando años de pequeñas inconsistencias que había ignorado. Al día siguiente, cuando Lucía salió para su club de lectura, hice algo que nunca había hecho en 48 años de matrimonio. Decidí seguirla. Me subí a mi camioneta y la seguí a distancia prudente. Salió de Chapalita y tomó la carretera hacia el sur. No iba hacia ningún club de lectura que yo conociera. La seguí durante 40 minutos hasta que llegó a Tlaquepaque. Se detuvo frente a un motel llamado Las Palomas. No era un lugar lujoso, pero tampoco era sórdido. Era el tipo de lugar donde la gente va cuando no quiere ser vista. Vi a Lucía estacionar, sacar una maleta pequeña del maletero y entrar a la recepción. 10 minutos después, salió con una llave y caminó hacia una de las habitaciones del segundo piso. Me quedé en mi camioneta paralizado, sin poder creer lo que estaba viendo. Mi esposa de 48 años entrando a un motel a las 3 de la tarde con una maleta. Las implicaciones eran obvias, devastadoras. Esperé 30 minutos, 1 hora, 2 horas. No salió. Finalmente, alrededor de las 6 p.m., la puerta de la habitación se abrió, pero Lucía no salió sola. Salieron 5 hombres, 5, uno por uno, en intervalos de pocos minutos, todos mayores, de mi edad o cerca, todos bien vestidos, con relojes caros, conduciendo autos de lujo. Y luego salió Lucía, ajustándose la ropa, acomodándose el cabello. Se veía satisfecha, relajada, completamente diferente a la mujer que había salido de nuestra casa 3 horas antes. Me hundí en el asiento de mi camioneta, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Mi esposa, mi Lucía, ¿qué diablos acababa de presenciar? Conduje a casa en un estado de shock. Cuando Lucía llegó a las 8 p.m., actuó completamente normal. «Hola, mi amor, ¿cómo estuvo tu día?» Me besó en la mejilla como siempre, con el mismo perfume que había usado por años, pero que ahora olía a traición. «Bien», logré decir. «¿Y tu club?» «Maravilloso. Leímos un libro fascinante de Carlos Fuentes, muy profundo». Mentiras. Todo eran mentiras. Esa noche, después de que Lucía se durmió, salí al patio trasero y lloré por primera vez en décadas. No sabía qué hacer, a quién contarle, cómo procesar lo que había visto. Debía confrontarla, llamar a mis hijos, contratar un investigador privado. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuestas. Durante las siguientes semanas la seguí 2 veces más. Ambas veces, el mismo patrón. El motel Las Palomas en Tlaquepaque. Los mismos 5 hombres, diferentes días, pero siempre martes o jueves, sus días de club de lectura. Empecé a investigar discretamente. Contraté a un investigador privado, el detective Marco Silva. Le di las fechas, las ubicaciones, las descripciones de los 5 hombres. «Don Rodrigo», me dijo 2 semanas después, su rostro serio,
Lo que voy a decirle va a ser difícil de escuchar. Ya sé que me está engañando, respondí. Solo necesito los detalles. Es más complicado que un simple engaño. Marco extendió una carpeta gruesa sobre su escritorio. Su esposa ha estado operando un negocio. ¿Un negocio? Un servicio de acompañamiento para hombres mayores adinerados. Los 5 hombres que vio son clientes regulares. Cada uno paga $500 por sesión, 3 sesiones por semana. Eso es $7,500 mensuales, $90,000 al año. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Estás diciendo que mi esposa es una trabajadora sexual de lujo? Sí, pero don Rodrigo, hay más. Más. ¿Qué podía ser peor? Marco abrió la carpeta. Su esposa no trabaja sola. Hay otras 4 mujeres involucradas, todas casadas, todas de su edad, todas de familias respetables. Han formado una especie de cooperativa. Me mostró fotos. Reconocí a 2 de las mujeres, vecinas nuestras, esposas de amigos míos, todas parte del mismo club de lectura. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Según mi investigación, al menos 4 años, posiblemente más. 4 años. Mientras yo confiaba ciegamente, mientras la apoyaba en sus actividades, ella estaba construyendo un negocio de prostitución de lujo. ¿Y el dinero?, pregunté. Tiene 2 cuentas bancarias que usted no conoce, una en Banco Santander, otra en HSBC. Entre ambas hay aproximadamente $250,000. $250,000, dinero que había ganado vendiendo su cuerpo mientras yo, su esposo, proveía todo lo que necesitaba. ¿Qué más descubriste? Los retiros que hace cada 2 meses. Marco sacó más fotos. No son retiros. Son viajes organizados para clientes VIP. Se va a resorts de lujo con grupos de 3-4 hombres. Ellos pagan todo, más una tarifa premium para ella. Las fotos mostraban a Lucía en playas, en restaurantes caros, en habitaciones de hotel de lujo, siempre acompañada por hombres mayores, adinerados, siempre sonriendo, actuando, viviendo una vida completamente separada de la nuestra. Don Rodrigo, Marco me miró con compasión genuina. Lamento muchísimo ser quien le da estas noticias, pero necesita saberlo. Su esposa ha estado viviendo una doble vida durante años. Salí de la oficina del detective en un estado de entumecimiento total. Conduje sin rumbo durante horas, procesando, tratando de entender cómo la mujer que había amado durante casi 5 décadas se había convertido en alguien que no conocía en absoluto. Esa noche, Lucía notó que algo estaba mal. Rodrigo, ¿estás bien? Te ves pálido. Estoy bien, mentí, igual que ella había estado mintiendo durante 4 años. Decidí no confrontarla todavía. Necesitaba un plan, necesitaba protegerme legalmente, financieramente. Necesitaba evidencia que ningún juez pudiera ignorar. Llamé a mi abogado, el licenciado Alberto Contreras. Le conté todo, me ayudó a rastrear mis cuentas, asegurarme de que Lucía no tuviera acceso a mi dinero de la venta de los talleres. Preparamos documentos de divorcio, pero los mantuvimos en espera. Rodrigo, me aconsejó Alberto, si vas a divorciarte, hazlo bien, documenta todo, necesitamos pruebas irrefutables, y así viví durante 2 meses más. Sonriendo, actuando normal, muriendo por dentro cada vez que Lucía salía para su club de lectura, sabiendo exactamente qué estaba haciendo. Pero entonces, hace 3 semanas, recibí la llamada que cambiaría todo. Era un martes por la tarde. Lucía había salido a las 3 p.m. para su club. Yo estaba en casa, viendo noticias, cuando mi teléfono sonó. Era Diego, mi nieto de 19 años. Abuelo, su voz sonaba extraña, confundida, alterada. Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Qué pasó, mijo? ¿Estás bien? Yo estoy bien, pero abuelo, hizo una pausa. Acabo de ver a la abuela. ¿Y? ¿Está bien? No, abuelo. La vi en un motel, en Tlaquepaque. Yo estaba pasando con mis amigos y la vi entrando. Y abuelo, había hombres, como 5 hombres mayores. Mi corazón se detuvo. Diego había visto lo mismo que yo había visto. Mi nieto de 19 años acababa de descubrir el secreto que yo había estado guardando. Diego, dije calmadamente, ¿estás seguro de que era tu abuela? Completamente seguro, abuelo.
Incluso tomé una foto. Iba a llamar a mi papá, pero pensé que debía llamarte primero. Hiciste bien, mijo. Muy bien. Ahora escúchame, no le digas nada a nadie todavía. ¿Me entiendes? Ni a tu papá ni a tu mamá, nadie. Pero abuelo, ¿qué está pasando? ¿Por qué la abuela está en un motel con esos hombres? Es complicado, Diego, pero te prometo que te voy a explicar todo. Solo dame un poco de tiempo. ¿Puedes hacer eso por mí? Sí, abuelo, pero estoy preocupado. Lo sé, mijo, yo también. Cuando Lucía llegó a casa esa noche, la vi con nuevos ojos. Ya no era solo mi engaño personal, mi nieto lo había visto. La verdad estaba a punto de salir, de una forma u otra. ¿Cómo estuvo tu club?, pregunté, jugando el juego una vez más. Maravilloso, respondió, besándome la mejilla. Discutimos un libro de García Márquez, muy interesante. Más mentiras, siempre más mentiras. Esa noche, después de que Lucía se durmió, llamé a Alberto. Es hora, le dije. Quiero que esto termine. Ahora. ¿Estás seguro, Rodrigo? Mi nieto la vio. Si no actúo ahora, toda la familia lo descubrirá de la peor manera. Necesito controlar cómo sale esto. Entiendo. Dame 24 horas para preparar todo. Al día siguiente, miércoles, Lucía tenía yoga. Salió a las 10 a.m. Yo la seguí, pero esta vez no solo yo. Diego estaba conmigo. Necesitaba que viera la verdad completa. Abuelo, ¿seguro que quieres que venga?, preguntó nerviosamente. Necesito un testigo, mijo. Alguien de la familia que vea lo mismo que yo he visto. Para que cuando le cuente a tu papá y a tu tía, sepan que no estoy loco. La seguimos al mismo motel. Diego me miró con horror cuando ella entró. Abuelo, su voz se quebró. Lo sé, mijo, lo sé. Esperamos. 2 horas después, los mismos 5 hombres salieron. Luego Lucía. Diego estaba llorando. No puedo creer que la abuela, que ella, Diego, lo miré seriamente. Tu abuela no es quien pensábamos que era. Y es hora de que la familia lo sepa. Esa noche, llamé a una reunión familiar urgente. A Andrés, Patricia, sus cónyuges, Diego. Los reuní a todos en mi casa. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Andrés. ¿Está todo bien? No, respondí. Nada está bien, y necesitan saber la verdad sobre su madre. Lucía estaba en la cocina, podía escucharnos. Mamá, llamé. Ven acá, por favor. Entró a la sala, vio a toda la familia reunida y algo en su expresión cambió. De alguna manera, supo que su doble vida estaba a punto de terminar. ¿Qué es esto?, preguntó, tratando de sonar casual. Es una intervención, respondí. O más bien, una revelación. Le conté todo. El motel, los 5 hombres, las cuentas bancarias secretas, los 4 años de mentiras, los $280,000. El silencio en la sala era absoluto. Patricia estaba llorando. Andrés tenía la boca abierta en shock. Diego miraba al suelo, incapaz de ver a su abuela. Rodrigo, Lucía finalmente habló, su voz tranquila, casi fría. Has estado espiándome. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿Que te espié? No, que me traicionaste durante 4 años. No te traicioné, respondió, y la calma en su voz era más escalofriante que cualquier grito. Tenía una vida separada, una vida que necesitaba. Necesitabas. Patricia se puso de pie. ¿Necesitabas prostituirte, mamá? Con papá aquí dándote todo. Tu padre me daba una vida aburrida. Lucía respondió. 50 años de la misma rutina, el mismo hombre, la misma casa. Yo necesitaba algo más, algo emocionante. ¿Y vender tu cuerpo es emocionante? Andrés se levantó también, furioso. ¿Humillar a papá es emocionante? No es humillación si él no sabía. Lucía sonrió, pero no había humor en eso. Tuve 4 años maravillosos, conocí gente interesante, viajé, gané mi propio dinero. Por primera vez en mi vida era independiente. Eras una prostituta, dije, la palabra saliendo como veneno. Llamémoslo por su nombre. Era una mujer de negocios, corrigió, una mujer proporcionando servicios a hombres que podían pagarlos. No es diferente a cualquier otro negocio. Es completamente diferente, gritó Patricia. Estás casada, tienes familia, tienes nietos. Y todos ustedes están bien. Lucía se encogió de hombros. Nunca les faltó nada. Rodrigo tiene su dinero, ustedes tienen sus vidas. Yo solo quería la mía.
La frialdad, la completa falta de remordimiento era lo más impactante. No había lágrimas, no había disculpas, solo justificaciones frías. Quiero el divorcio, dije finalmente, y quiero que te vayas de esta casa. Perfecto, respondió Lucía. Igual ya estaba cansada de fingir. ¿Fingir qué?, pregunté. Fingir que todavía te amaba, fingir que este matrimonio significaba algo. Rodrigo, no te he amado en años. Este arreglo me convenía. Una casa, seguridad, respetabilidad. Pero si quieres terminarlo, perfecto. Tengo suficiente dinero para empezar de nuevo. Y ahí estaba, la verdad final. No solo me había traicionado físicamente, emocionalmente, me había abandonado años atrás. Mamá, Diego habló por primera vez, su voz temblando. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste lastimarnos así? Lucía miró a su nieto con algo parecido a la lástima. Diego, eres joven. Algún día entenderás que la vida es más que seguir las reglas. Es sobrevivir, experimentar, no arrepentirse. No. Diego negó con la cabeza. La vida es sobre amar a las personas que te aman, y tú destruiste eso. Lucía empacó esa misma noche. No mucho, solo ropa y objetos personales. Dejó todo lo demás. El abogado te contactará sobre los procedimientos del divorcio, le dije mientras cargaba su maleta en su auto. Espero que seas justo, Rodrigo. Estuve casada contigo 48 años. Merezco algo. Mereces exactamente lo que la ley dice que mereces, respondí. Y ni un peso más. Se fue sin mirar atrás. Sin una última palabra, sin una disculpa, solo se fue. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tuve que explicarle a familia extendida, a amigos, a vecinos, por qué Lucía se había ido. La historia se filtró, como siempre pasa. Pronto todo Guadalajara sabía sobre la esposa respetable que había operado un servicio de escort de lujo. Los otros 4 maridos también se enteraron. Todos se divorciaron. El escándalo fue masivo, cubierto por periódicos locales, chismes en redes sociales, pero lo peor era el dolor personal. 50 años de mi vida, reducidos a mentiras. La mujer que pensé conocer nunca existió realmente. O si existió, murió hace años, reemplazada por alguien que podía prostituirse sin remordimiento. El divorcio procedió rápidamente. Alberto fue implacable. Con la evidencia del investigador privado, las cuentas bancarias secretas, los testimonios, Lucía tenía poco margen para negociar. El juez dictaminó que Lucía no tenía derecho a ninguna parte de mi dinero de la venta de los talleres porque lo había ganado antes de su negocio. Recibió solo lo que la ley mexicana requería, 50% de la casa, que vendimos y dividimos. Ella recibió $280,000 de su propio dinero más $100 de su propio dinero más $180,000 de la venta de la casa. Total, $490, suficiente para vivir cómodamente, pero no la fortuna que esperaba. Yo me quedé con $408 millones de los talleres más $100 de la casa. Total, $490 millones. El divorcio fue final 3 meses después de aquella reunión familiar. Y ahí estaba yo a los 71 años, solo después de medio siglo de matrimonio, tratando de reconstruir una vida que había sido destruida por la persona en quien más confiaba. Los primeros meses después del divorcio fueron los más oscuros de mi vida. La casa en Colonia Chapalita, que alguna vez estuvo llena de risas y recuerdos familiares, ahora se sentía como un mausoleo vacío. Cada habitación me recordaba a Lucía, a la vida que pensé que teníamos, a los 50 años que ahora parecían una mentira elaborada. Patricia venía a visitarme 3 veces por semana, trayendo comida casada, limpiando la cocina, tratando desesperadamente de animarme. Papá, tienes que salir de esta casa. No puedes quedarte encerrado aquí para siempre. Esto no es vida. ¿A dónde voy a ir, hija?, le preguntaba, mirando por la ventana hacia el jardín que Lucía había plantado hace años. Todos en Guadalajara conocen la historia. Todos me miran con lástima. El pobre Rodrigo Castro, el viejo tonto que no supo que su esposa era una prostituta durante 4 años. Nadie piensa eso de ti, papá. La gente sabe que fuiste engañado. Eres la víctima aquí. Ser víctima no hace que duela menos.
respondí. Ser víctima no devuelve los 50 años que perdí con una mujer que nunca me amó. Patricia se sentó a mi lado y tomó mi mano. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Papá, yo también estoy sufriendo. También perdí a mi madre, la mujer que me crió, que me enseñó a cocinar, que vino a cada recital de piano, que me ayudó a planear mi boda. Esa mujer aparentemente nunca existió. Así que créeme cuando te digo que entiendo tu dolor. Andrés, por otro lado, había canalizado su dolor en furia. No hablaba de Lucía, se refería a ella como esa mujer, o simplemente ella. Había bloqueado su número, rechazaba sus llamadas desde la cárcel, destruyó todas las fotos familiares donde ella aparecía. Papá, no puedo creer que esa mujer hiciera esto a nuestra familia, me dijo una noche cuando vino a visitarme con una botella de tequila. No puedo creer que todo fue mentira. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada momento familiar, todo actuado, todo falso. Era tu madre, Andrés. Por 50 años fue mi esposa y tu madre. Eso tiene que significar algo. No significa nada, respondió con amargura, sirviendo 2 caballitos de tequila. La mujer que pensé que era mi madre habría muerto antes que traicionar a su familia. Esta extraña que tomó su lugar, esta prostituta mentirosa, no es mi madre murió. Solo que no nos dimos cuenta hasta hace 6 meses. Diego también estaba luchando con el trauma de lo que había visto. Su psicólogo, doctor Armando Beltrán, le diagnosticó trastorno de estrés postraumático y recomendó terapia semanal. El muchacho había visto a su abuela, una figura que siempre había reverenciado, saliendo de un motel después de estar con 5 hombres. Esa imagen había destruido algo fundamental en su comprensión del mundo. «Abuelo», me dijo una tarde cuando vino a visitarme, sus ojos rojos de llorar, «¿cómo pudiste vivir con ella todos esos años sin darte cuenta de quién era realmente? No había señales, no había pistas». Me tomó varios minutos encontrar las palabras correctas. «Diego, las señales estaban ahí. Mirando hacia atrás, puedo verlas claramente. Las salidas constantes, las excusas vagas, el dinero que aparecía y desaparecía. Pero cuando amas a alguien, cuando confías completamente en alguien, tu mente encuentra explicaciones para todo. Racionalizas, justificas, te dices a ti mismo que estás siendo paranoico. Pero ¿cómo pudo ella hacerlo? ¿Cómo pudo mirarte a los ojos todos los días sabiendo lo que estaba haciendo? No sé, hijo, honestamente no sé. He pasado los últimos 6 meses tratando de entender su mente, su motivación, pero la verdad es que nunca la conocí en absoluto. La mujer con la que estuve casado durante 50 años era una extraña. 6 meses después del divorcio, decidí que Patricia tenía razón. Necesitaba salir de Guadalajara, lejos de los rumores, de las miradas compasivas, de los recuerdos que me ahogaban en cada esquina. Necesitaba empezar de nuevo en un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera ser solo Rodrigo Castro sin todo el bagaje de mi pasado. Vendí la casa en Chapalita por $40,000. Fue difícil dejarla ir. Mis hijos habían crecido en esa casa. Había memorias genuinas ahí, momentos reales de felicidad familiar que ahora estaban contaminados por la traición de Lucía. Pero no podía quedarme. Cada habitación gritaba su ausencia y su traición. Con el dinero de la venta de la casa y los 4,99 millones que me quedaron después del divorcio, ahora tenía $5,83 millones. Era más dinero del que jamás podría gastar en lo que me quedaba de vida. Irónicamente, era rico pero miserable. Decidí mudarme a San Miguel de Allende, una hermosa ciudad colonial en Guanajuato, aproximadamente 4 horas de Guadalajara. Era conocida por su comunidad de expatriados, artistas y jubilados. Era un lugar donde podría empezar de nuevo, donde nadie sabría mi historia, donde podría ser simplemente un hombre mayor disfrutando su retiro. Compré una casa pequeña pero elegante en el centro histórico por $380,000. Era una casita colonial restaurada con 2 habitaciones, un patio central con una fuente de cantera y una vista perfecta de la icónica parroquia de San Miguel Arcángel. Los techos eran de vigas de madera, las paredes de adobe pintadas en amarillo suave, y había bugambilias creciendo en el patio.
Era perfecta para un hombre solo que buscaba paz. Mis hijos no estaban felices con la distancia, especialmente Patricia. Papá, 4 horas es demasiado lejos. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas ayuda? Entonces me ayudarán mis nuevos vecinos, respondí, tratando de sonar más confiado de lo que me sentía. Hija, necesito esto, necesito distancia, necesito espacio, necesito un lugar donde pueda sanar sin que cada esquina me recuerde lo que perdí. Prométeme que nos llamarás todos los días, insistió Patricia, sus ojos llorosos, y que vendrás a visitarnos una vez al mes. No puedo perderte a ti también. Lo prometo, mi amor, los llamaré todos los días, y vendré a visitarlos el primer fin de semana de cada mes. Nunca me perderás. Andrés fue más pragmático. Papá, creo que es una buena idea. Necesitas un nuevo comienzo, pero si necesitas cualquier cosa en absoluto, nos llamas inmediatamente. Puedo estar ahí en 4 horas. Me mudé a San Miguel de Allende en febrero de 2019, justo cuando la ciudad estaba celebrando sus fiestas patronales. Las calles estaban llenas de música, danzas tradicionales, fuegos artificiales. Era un buen augurio, pensé, una celebración para marcar mi nuevo comienzo. La vida en San Miguel fue diferente, más tranquila, más lenta, más solitaria. Pasaba mis días caminando por las calles empedradas del centro histórico, admirando la arquitectura colonial, visitando las numerosas galerías de arte y boutiques. Me hice cliente regular de Café Rama, un pequeño café en la calle Insurgentes donde servían el mejor café de olla de la ciudad. Conocí a otros jubilados, tanto mexicanos como extranjeros. Nos reuníamos los jueves para jugar dominó en el jardín principal. Los domingos compartíamos comidas comunales en la casa de diferentes miembros del grupo. Eran buenas personas, amables, sin juicio. Nadie me conocía como el hombre cuya esposa fue prostituta. Para ellos, yo era simplemente don Rodrigo, un mecánico retirado de Guadalajara. Pero por las noches, cuando estaba solo en mi casa con solo el sonido de la fuente en el patio, el peso de la traición regresaba con toda su fuerza. Me sentaba en mi silla favorita con un vaso de tequila y me preguntaba las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cuándo dejó Lucía de amarme? ¿Alguna vez me amó en absoluto? ¿Fue toda nuestra vida una actuación elaborada? ¿Qué tan tonto había sido para no ver las señales durante 4 años? ¿Qué más me había perdido en nuestros 50 años juntos? Las preguntas no tenían respuestas. Solo había el silencio de la noche y el peso del arrepentimiento. 8 meses después de mudarme a San Miguel, recibí una llamada inesperada. Era Marco Silva, el investigador privado que había contratado durante el divorcio. Don Rodrigo, siento molestarlo, sé que está tratando de seguir adelante, pero hay desarrollos relacionados con su exesposa que creo que debe saber. Mi corazón se hundió. ¿Qué pasó ahora, Marco? Pensé que todo había terminado. Ojalá fuera así, don Rodrigo. ¿Puedo visitarlo en San Miguel? Esto necesita discutirse en persona. ¿Tan grave es? Sí, señor, es grave. 2 días después, Marco llegó a mi casa con una carpeta aún más gruesa que las que había traído durante la investigación original. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien en días. Nos sentamos en mi patio, yo serví café y Marco abrió la carpeta con expresión sombría. Don Rodrigo, después del divorcio, usted me pidió que mantuviera vigilancia discreta sobre su exesposa, que monitoreara sus actividades para asegurarme de que no hubiera más sorpresas esperándolo. Sí, lo recuerdo. ¿Qué descubriste? Marco suspiró profundamente. Su exesposa no se detuvo después del divorcio. De hecho, expandió significativamente sus operaciones. Ahora tiene un sitio web profesional, un servicio de acompañamiento premium dirigido específicamente a hombres mayores adinerados. Ella y las otras 4 mujeres se promocionan como damas de compañía distinguidas para caballeros sofisticados. Me mostró capturas de pantalla del sitio web. Se veía increíblemente profesional. Fotografías de alta calidad, diseño elegante, descripciones cuidadosamente redactadas. Y ahí estaba Lucía, fotografiada profesionalmente, luciendo elegante y sofisticada en un vestido negro de cóctel. Su cabello estaba perfectamente peinado, su maquillaje impecable. Lucía por fuera, pero la imagen de una extraña. Su perfil decía:
Elena, 69 años, educadora retirada con maestría en literatura, conversadora sofisticada con amplios conocimientos de arte, historia y cultura, disponible para acompañar a cenas finas, eventos culturales, viajes y compañía privada discreta, tarifas desde 800 USD por encuentro. Elena, repetí, sintiendo náusea. Ni siquiera usa su nombre real. Es más seguro así, explicó Marco. Menos probabilidad de que clientes potenciales la busquen en Google y encuentren los artículos del divorcio. Pero, don Rodrigo, hay algo más, algo significativamente peor. ¿Qué puede ser peor que esto? Marco sacó otra serie de documentos. Su exesposa ha estado contactando activamente a hombres que usted conoce, viejos amigos suyos de Guadalajara. Les está ofreciendo sus servicios, a veces incluso con descuentos como amigos de la familia, y algunos han aceptado. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Quiénes? Dime quiénes. Marco me pasó una lista. Reconocí inmediatamente 4 nombres, hombres con los que había jugado dominó durante años, hombres con los que había compartido cervezas, asados, partidos de fútbol, hombres que llamaba amigos. Ramiro Sánchez, 68 años. Viudo. Había estado en mi boda. Había sido padrino del bautizo de Andrés. Eduardo Guzmán, 71 años. Casado desde hace 45 años. Su esposa Marta había sido amiga cercana de Lucía. Javier Ortiz, 65 años. Mi antiguo socio, en uno de los talleres, lo había ayudado cuando su negocio estaba en problemas. Alberto Ruiz, 70 años. Mi vecino durante 20 años en Chapalita. Esto no puede ser real, susurré mirando los nombres. Estos hombres me conocen. Conocieron a Lucía como mi esposa. ¿Cómo pueden hacer esto? El precio, don Rodrigo. Su exesposa les cobra $500 en lugar de los $800 estándar. Y según mis fuentes, ella les dice que está haciendo esto por necesidad financiera, que usted la dejó sin nada en el divorcio. Les hace sentir que la están ayudando mientras satisfacen sus propias necesidades. La traición se multiplicaba, no solo Lucía, sino ahora hombres que consideraba amigos. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Desde aproximadamente 3 meses después del divorcio. Según mis registros, Ramiro ha contratado sus servicios 6 veces, Eduardo, 4 veces, Javier, 3 veces, Alberto, 2 veces. Hice los cálculos mentalmente. 15 encuentros a $500 cada uno, 7 $500 de mis supuestos amigos. Pero hay más, don Rodrigo, y esto es lo más grave. ¿Qué más puede haber, Marco? ¿Qué puede ser peor que esto? Marco sacó otra serie de documentos, estos con múltiples fotos adjuntas. Su exesposa ha estado diciendo cosas sobre usted, a sus clientes, a conocidos mutuos, en redes sociales. Está reescribiendo activamente la narrativa del divorcio. ¿Qué tipo de cosas? Ella afirma que usted era emocionalmente abusivo, que era controlador, que manejaba todo el dinero y no le daba acceso a cuentas bancarias, que la humillaba frente a sus hijos, que su trabajo era su forma de ganar independencia financiera y emocional de un matrimonio tóxico, que el divorcio fue necesario para su propia supervivencia. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Eso es una mentira absoluta. Yo nunca en 50 años levanté mi mano contra ella. Nunca le grité, nunca la controlé. Ella tenía acceso completo a todas nuestras cuentas. Podía gastar lo que quisiera cuando quisiera. Lo sé, don Rodrigo. Yo investigué su matrimonio exhaustivamente. No hay ni una pizca de evidencia de abuso. Al contrario, todos los testimonios indican que usted era un esposo devoto, tal vez demasiado indulgente, pero ella está construyendo una narrativa alternativa, y algunas personas le están creyendo. ¿Quiénes le creen? Principalmente personas que no los conocieron bien como pareja, conocidos casuales, nuevos amigos que ha hecho en círculos de escorts y clientes. Pero también algunos viejos conocidos que aparentemente prefieren su versión de la historia porque justifica sus propias interacciones con ella. Me levanté y caminé hacia la fuente en el patio, necesitando el sonido del agua para calmar la ira que hervía dentro de mí. ¿Qué puedo hacer, Marco?
Puedo demandarla por difamación. Legalmente es complicado. Difamación es difícil de probar, especialmente cuando las declaraciones son vagas como abuso emocional. Ella puede afirmar que esa era su experiencia subjetiva del matrimonio. Y dado que usted ya recibió una división favorable en el divorcio, un juez podría ser reacio a otorgarle más. Entonces, ¿qué? ¿Simplemente la dejo destruir mi reputación con mentiras? No necesariamente, don Rodrigo. Hay un periodista en Guadalajara, Carla Méndez del periódico El Occidental. Está haciendo una serie de artículos sobre adultos mayores y segundas vidas. Le mencioné brevemente su historia, sin dar detalles específicos. Está muy interesada en entrevistarlo. ¿Por qué querría hacer pública mi vergüenza? Porque su historia ya es pública, don Rodrigo. La gente ya está hablando, pero están hablando la versión de ella. Una entrevista le daría la oportunidad de contar su propia verdad, de establecer el registro oficial antes de que su narrativa se solidifique permanentemente. Lo pensé durante varios días. La idea de exponer mi vida privada al escrutinio público era aterradora. Pero Marco tenía razón. Mi historia ya estaba siendo contada, solo que con Lucía controlando la narrativa. Finalmente, acepté reunirme con Carla Méndez. Ella viajó a San Miguel de Allende una semana después. Era una mujer de aproximadamente 40 años, cabello corto oscuro, ojos inteligentes que parecían ver directamente a través de cualquier pretensión. Su enfoque era profesional pero compasivo. Nos sentamos en mi patio durante más de 4 horas. Carla grabó todo, tomó notas meticulosas, hizo preguntas penetrantes pero justas. Le conté todo, sin omitir ningún detalle vergonzoso. Los 50 años de matrimonio que pensé eran felices. El descubrimiento de su prostitución, la investigación de Marco, el divorcio, la división de activos, mi mudanza a San Miguel para escapar del escándalo. Castro, dijo Carla cuando terminé, apagando su grabadora, esta es una historia extremadamente poderosa y dolorosa. Creo que resonará con muchas personas, especialmente adultos mayores, que temen la traición en sus propios matrimonios. Está absolutamente seguro de que quiere que esto se publique. Honestamente, no estoy seguro de nada en estos días, admití, pero estoy cansado de esconderme. Estoy cansado de dejar que ella controle la narrativa. Si mi historia puede ayudar a alguien más a reconocer las señales que yo ignoré, entonces tal vez todo este dolor tenga algún propósito. Una última pregunta, señor Castro. ¿Qué le diría a su exesposa si estuviera aquí ahora? Pensé cuidadosamente en mi respuesta. Le diría que espero que encuentre paz genuina algún día, que espero que el dinero y los hombres llenen el vacío que evidentemente tenía dentro. Y le diría que la perdono, no por ella, sino por mí mismo, porque cargar odio durante lo que me queda de vida es demasiado pesado. Ella tomó 50 años de mí. No le daré ni un día más. El artículo salió 3 semanas después en El Occidental. El titular en la portada decía, después de 50 años de matrimonio, el hombre que descubrió la doble vida secreta de su esposa. El artículo era largo, aproximadamente 3000 palabras, y Carla lo había escrito con sensibilidad, pero sin ocultar ningún detalle importante. Citaba extensamente de nuestra entrevista. Incluía comentarios de Marco Silva, sin mencionar su nombre, referido solo como el investigador privado, y contextualizaba mi historia dentro del fenómeno más amplio de adultos mayores, descubriendo traiciones después de décadas de matrimonio. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mi teléfono no paraba de sonar. Viejos amigos que no había escuchado en años me llamaban, ofreciendo apoyo y disculpas. Algunos admitieron que habían escuchado rumores sobre Lucía, pero no sabían cómo decírmelo. Extraños me enviaban mensajes por Facebook, compartiendo sus propias historias de traición marital. Una mujer de 68 años de Ciudad de México escribió que había descubierto que su esposo tenía una segunda familia completa en Puebla. Un hombre de 72 de Monterrey contó que su esposa había estado robando de su negocio durante 20 años para financiar una adicción al juego. Pero también hubo backlash. Lucía publicó su propia respuesta en Facebook 3 días después del artículo. Escribió un post largo acusándome de ser un esposo controlador y emocionalmente distante.
Afirmó que había necesitado buscar conexión humana y validación fuera de un matrimonio emocionalmente muerto. Dijo que su trabajo como acompañante era empoderamiento femenino y autonomía económica en lugar de traición. Sus defensores me atacaban en las secciones de comentarios. Me llamaban misógino, anticuado, incapaz de aceptar la independencia femenina. Algunos sugerían que yo debía haber sido un mal esposo si mi esposa necesitaba buscar intimidad con otros hombres. Las narrativas de víctima de Lucía encontraban audiencia entre ciertos círculos que veían cualquier crítica hacia ella como atacar la agencia femenina. Patricia estaba furiosa. Papá, mamá está diciendo mentiras absolutas sobre ti en Internet. Tengo capturas de pantalla de todo. Podemos usarlas en corte. Tenemos que demandarla por difamación. ¿Y qué logrará eso, hija? Más juicios, más abogados, más gastos emocionales. Ya obtuve todo lo que necesitaba en el divorcio. El dinero, la casa, mi libertad. Que ella diga lo que quiera. La gente que me conoce sabe la verdad. Pero, ¿qué pasa con la gente que no te conoce? ¿Qué pasa con los lectores que creen sus mentiras? Entonces creen sus mentiras. No puedo controlar lo que otros piensan, Patricia. Solo puedo controlar mi propia paz mental. Y perseguirla legalmente me robaría esa paz. Andrés tampoco estaba satisfecho con mi respuesta pasiva. Papá, no puedes dejar que ella te difame así. Es injusto, es incorrecto. Hijo, la vida es injusta. Si los últimos 2 años me han enseñado algo, es eso. Pero pelear con ella en redes sociales o en corte solo prolongaría mi agonía. Ya gasté suficiente energía en Lucía. No le daré ni una gota más. Aproximadamente un mes después del artículo, cuando pensaba que el escándalo finalmente estaba muriendo, recibí otra llamada de Marco Silva. Su voz sonaba tensa, urgente. Don Rodrigo, necesito que encienda las noticias. Canal 44. ¿Qué pasó? Su exesposa y las otras 4 mujeres han sido arrestadas. Mi corazón se detuvo. ¿Arrestadas? ¿Por qué? ¿La prostitución no es legal en México? La prostitución existe en un área gris legal, pero esto no es sobre prostitución simple, don Rodrigo. Es mucho peor. Encienda las noticias. Yo voy en camino. Encendí la televisión y puse Canal 44 Noticias. La presentadora estaba en medio de un reportaje. 5 mujeres arrestadas esta mañana en una operación coordinada entre Fiscalía de Jalisco y autoridades federales. Las acusadas, todas entre 65 y 72 años, supuestamente operaban una red de explotación sexual que victimizó a múltiples mujeres jóvenes. La pantalla mostró video de la Fiscalía. Lucía estaba siendo escoltada en esposas, su cabeza baja, tratando de ocultar su rostro de las cámaras. Las otras 4 mujeres también estaban siendo arrestadas simultáneamente en diferentes ubicaciones. El fiscal del estado apareció en pantalla. Estas 5 mujeres operaban bajo la apariencia de un servicio de acompañamiento legítimo. Sin embargo, nuestra investigación revela que estaban reclutando mujeres jóvenes, muchas en situaciones económicas vulnerables, y coaccionándolas hacia actividades sexuales mediante manipulación, amenazas y, en algunos casos, sustancias controladas. La presentadora continuó. Según la Fiscalía, las acusadas enfrentan cargos de explotación sexual comercial, tráfico de personas y asociación delictuosa. Si son condenadas, podrían enfrentar entre 8 y 20 años de prisión. No podía creer lo que estaba viendo. Lucía no solo se prostituía y administraba un servicio de escorts, sino que aparentemente estaba explotando a otras mujeres, mujeres más jóvenes que probablemente tenían pocas opciones. Marco llegó 2 horas después con documentos de la Fiscalía. Se sentó frente a mí con expresión grave. Don Rodrigo, la situación es seria. Mucho más seria de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Explícame qué está pasando, Marco. ¿Cómo pasamos de un servicio de escorts a tráfico de personas? Su exesposa y sus socias no solo se prostituían ellas mismas, estaban reclutando activamente mujeres más jóvenes, con promesas de trabajo legítimo en hostelería, eventos o asistencia personal. Una vez que tenían a las mujeres comprometidas, gradualmente las presionaban hacia servicios sexuales. Marco abrió su carpeta y sacó testimonios de la Fiscalía. Hay 5 víctimas que han testificado hasta ahora.
todas entre 22 y 28 años. Todas fueron reclutadas con falsas promesas, luego manipuladas, amenazadas y, en 2 casos, drogadas. Me pasó fotos de las 5 jóvenes. Todas se veían asustadas, dañadas. Una de ellas, Mariana Flores, de 24 años, me recordó a Patricia a esa edad. Mi corazón se rompió. Según sus testimonios, continuó Marco, su exesposa y las otras mujeres usaban varios métodos de control. Primero, creaban deudas falsas. Le decían a las jóvenes que les debían dinero por entrenamiento, marketing, fotografías profesionales. Cuando las jóvenes querían irse, les amenazaban con demandarlas o reportarlas a autoridades por robo. Segundo, las amenazaban con exponer su trabajo a sus familias. Tomaban fotos y videos comprometedores y amenazaban con enviarlos a padres, hermanos, novios. Tercero, y esto es lo más perturbador, en al menos 2 casos suministraron drogas a las jóvenes antes de encuentros con clientes. Benzodiazepinas mezcladas con alcohol. Las jóvenes quedaban incapacitadas, vulnerables, incapaces de resistir o recordar claramente lo que pasaba. Sentí náusea física. Dios mío, Lucía hizo esto. La mujer con la que estuve casado durante 50 años. La mujer que crió a mis hijos. ¿Cómo es posible? Según los psicólogos forenses involucrados en el caso, su exesposa muestra signos de sociopatía, falta de empatía, manipulación crónica, ausencia de remordimiento. Es posible que siempre haya tenido estos rasgos, pero los ocultó efectivamente durante su matrimonio. ¿Qué va a pasar ahora? Habrá un juicio, probablemente en 6 a 9 meses, dependiendo de cuánto tiempo tomen las investigaciones preliminares. Si las 5 víctimas testifican y la evidencia es tan sólida como parece, su exesposa está enfrentando entre 10 y 15 años de prisión. Las otras 4 mujeres enfrentan sentencias similares. Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad legal. Nuevas víctimas salieron adelante, eventualmente totalizando 8 mujeres jóvenes que presentaron testimonios contra Lucía y sus cómplices. Los medios cubrieron cada desarrollo. El caso se convirtió en sensación nacional, debatido en programas de noticias, analizado por expertos legales, utilizado como ejemplo en discusiones sobre explotación sexual y tráfico. El juicio comenzó en septiembre de 2020, casi 2 años después de mi divorcio de Lucía. Fue programado para el Juzgado Penal Federal en Guadalajara. Patricia, Andrés y yo decidimos asistir, no por apoyo a Lucía, sino para ver con nuestros propios ojos el alcance completo de sus crímenes, para finalmente entender quién había sido realmente. El primer día del juicio, llegamos temprano al juzgado. Ya había docenas de periodistas acampados afuera, cámaras de televisión, reporteros gritando preguntas a cualquiera que entrara. Tuvimos que ser escoltados por seguridad para evitar la multitud. La sala del tribunal estaba llena. Reconocí a familiares de las víctimas, activistas de derechos de mujeres, curiosos, más periodistas. La tensión era palpable. Cuando trajeron a Lucía, apenas la reconocí. Había perdido al menos 15 kilos. Su cabello, antes siempre perfectamente teñido y peinado, ahora era casi completamente gris y estaba recogido en una cola de caballo descuidada. Vestía el uniforme naranja de la prisión estatal. Sin maquillaje, su piel se veía pálida y arrugada. Caminaba con las manos esposadas, sus ojos mirando al suelo. Cuando la sentaron en la mesa de la defensa y quitaron sus esposas, finalmente levantó la vista. Sus ojos recorrieron la sala del tribunal y se detuvieron en nosotros. Por un breve momento nuestras miradas se encontraron. En sus ojos vi algo que nunca había visto en 50 años de matrimonio. Miedo genuino. No el miedo performativo que había usado tantas veces para manipularme, sino miedo real, profundo, existencial. El miedo de alguien que finalmente enfrenta las consecuencias completas de sus acciones. Rompió el contacto visual rápidamente, mirando hacia abajo nuevamente. La fiscal asignada al caso era licenciada Mónica Reyes, una mujer de 45 años con reputación de ser feroz en casos de explotación sexual. Se levantó para dar su declaración de apertura.
Su señoría, miembros del jurado, en los próximos días presentaremos evidencia irrefutable de que estas 5 acusadas, señaló hacia Lucía, y las otras 4 mujeres sentadas en la mesa de defensa, operaban una red sistemática de explotación sexual. Estas no eran simplemente trabajadoras sexuales adultas tomando decisiones autónomas sobre sus propios cuerpos. Eran depredadoras que aprovechaban mujeres jóvenes vulnerables, manipulándolas, coaccionándolas y en algunos casos drogándolas para forzarlas hacia situaciones sexuales que nunca habrían elegido libremente. Presentaremos testimonio de 8 víctimas. Escucharán historias de mujeres jóvenes que fueron reclutadas con promesas de trabajos legítimos en hostelería o eventos, solo para encontrarse presionadas hacia prostitución. Escucharán sobre amenazas, manipulación financiera, chantaje emocional y, en 2 casos, administración de sustancias incapacitantes. Estas 5 acusadas usaron su edad, su apariencia respetable de damas mayores distinguidas, para ganarse la confianza de estas jóvenes. Explotaron esa confianza de las formas más viles. Y por eso, el Estado de Jalisco busca la máxima sentencia permitida por ley. El abogado defensor de Lucía, un hombre de 50 años llamado Lic, Rafael Domínguez, presentó una defensa muy diferente en su declaración de apertura. Su señoría, miembros del jurado, lo que presenciarán en este juicio no es una historia de explotación, sino una historia de arrepentimiento oportunista. Estas supuestas víctimas trabajaron voluntariamente como acompañantes, ganaron buen dinero y solo decidieron que eran víctimas cuando enfrentaron consecuencias sociales o familiares por sus propias elecciones. Mi clienta, Lucía Ramírez, es una mujer de 71 años que tomó decisiones no convencionales sobre su propia sexualidad y autonomía económica. Sí, operaba un servicio de acompañamiento. Sí, reclutaba otras mujeres para trabajar en ese servicio, pero nunca, en ningún momento forzó a nadie a hacer nada contra su voluntad. Estas jóvenes eran adultas completamente capacitadas de 22 años en adelante. Firmaron contratos, recibieron pagos, y ahora cuando sus familias o novios descubrieron su trabajo, inventaron estas historias de explotación para evitar responsabilidad personal. Patricia, sentada a mi lado, susurró con furia: «No puedo creer que estén tratando de pintarlas como mentirosas, esas pobres mujeres». Los primeros 3 días del juicio consistieron en testimonios de las víctimas. Fueron desgarradores. Mariana Flores, de 24 años, fue la primera en testificar. Subió al estrado temblando, su voz apenas audible al principio. La Lic Reyes la guió gentilmente a través de su historia. «Certa Flores, ¿puede decirnos cómo conoció a las acusadas?» Yo estaba trabajando en una cafetería en Tlaquepaque», comenzó Mariana, su voz quebrándose. «No ganaba suficiente dinero para ayudar a mi mamá, que estaba enferma. Un día, una de las señoras», señaló a una de las coacusadas de Lucía, «vino a la cafetería. Era muy amable, muy elegante. Me dijo que buscaban jóvenes para trabajar en eventos corporativos, servir bebidas, atender a clientes importantes. Dijo que pagaban 2,000 pesos por noche. Le pareció legítimo, sí, me dio una tarjeta de negocio, se veía profesional, y ella era una señora mayor, muy respetable. No me imaginé ¿qué pasó después? Fui a una entrevista en una oficina en Providencia. Conocí a las 5 señoras, todas eran muy amables, muy profesionales. Me dijeron que sería perfecta para el trabajo, pero primero necesitaban entrenarme en cómo comportarme en eventos de alta sociedad, cómo vestirme, cómo conversar. Dijeron que ese entrenamiento costaba 15,000 pesos, pero que lo podía pagar gradualmente de mis ganancias. ¿Qué tipo de entrenamiento recibió? Al principio era sobre etiqueta, cómo sostener una copa de vino, de qué temas hablar. Pero después empezaron a sugerir que los hombres en estos eventos esperarían más, que esperarían coqueteo, tal vez baile cercano, quizás acompañamiento privado después del evento. ¿Cómo reaccionó cuando escuchó esto? Dije que no, que eso no era lo que acordé. Pero entonces Mariana comenzó a llorar. La fiscal le pasó un pañuelo y esperó pacientemente. ¿Qué pasó cuando dijo que no?
Me dijeron que ya tenía una deuda de 15,000 pesos por el entrenamiento, que si no pagaba, me demandarían y embargarían los ingresos de mi mamá. Mi mamá solo recibe 3,000 pesos al mes de pensión. No podía permitir que le hicieran eso. Así que, ¿qué hizo? Acepté. Mi primer evento fue con un hombre de 65 años en un hotel en Plaza del Sol. Me dijeron que solo tenía que cenar con él y ver cómo iba la noche. Pero cuando llegué, él esperaba más. Y la señora Lucía me había dicho antes de ir que si no completaba el servicio, no me pagarían y mi deuda aumentaría. ¿Cuánto pagó ese hombre? $1,500. A mí me dieron 300 pesos de $1,500. Sí, dijeron que 1,500 pesos iban hacia mi deuda de entrenamiento y que el resto era su comisión por management. ¿Cuántos de estos encuentros tuvo? 12. En 3 meses. Cada vez me sentía más sucia, más avergonzada. Finalmente traté de irme, pero me amenazaron con enviar fotos que habían tomado de mí a mi familia. Fotos comprometedoras. ¿Cómo finalmente escapó? Un cliente que contraté fue diferente. Era un hombre más joven, tal vez 40 años. Vio que estaba llorando. Me preguntó qué pasaba. Le conté todo. Él me ayudó a contactar a una organización que ayuda a víctimas de tráfico. Ellos me conectaron con la fiscalía. El contrainterrogatorio del abogado defensor fue brutal. Trató de pintar a Mariana como oportunista, como prostituta voluntaria que ahora reclamaba victimización. Sirta Flores, usted es una adulta de 24 años, ¿correcto? Sí. Una adulta totalmente capaz de tomar sus propias decisiones. Sí, pero, sí o no, por favor. Usted firmó voluntariamente un contrato de trabajo con mis clientas, ¿correcto? Sí, pero no sabía. Sí o no, Sirta Flores. Sí. Y recibió pagos por sus servicios, ¿correcto? Sí. De hecho, según los registros bancarios, recibió un total de 18,000 pesos durante esos 3 meses, más de lo que habría ganado en la cafetería, ¿correcto? Sí, pero la mayor parte iba a... Solo responda la pregunta, por favor. Recibió 18,000 pesos, sí, y en algún momento durante esos 3 meses pudo haber contactado a la policía. Tenía miedo. Me amenazaron. ¿Pudo físicamente haber contactado a la policía? Sí, pero no lo hizo hasta que su cliente conveniente la ayudó, 3 meses después. No es cierto que continuó trabajando porque el dinero era bueno y solo decidió que era una víctima cuando enfrentó vergüenza social. No, eso no es verdad. Eso es todo, su señoría. Patricia estaba temblando de ira a mi lado. ¿Cómo puede ese abogado tratarla así? Es obvio que fue manipulada. Los otros 7 testimonios siguieron patrones similares. Mujeres jóvenes, todas en situaciones económicas difíciles, reclutadas con falsas promesas, gradualmente presionadas hacia prostitución mediante deuda fabricada y amenazas. 2 de los testimonios fueron particularmente perturbadores. Daniela Torres, de 23 años, testificó que antes de uno de sus encuentros, Lucía personalmente le había dado lo que describió como una pastilla para ayudarte a relajarte. Tomé la pastilla porque la Sra. Lucía dijo que era solo un ansiolítico suave, testificó Daniela, pero después de tomarla con una copa de vino que me ofreció, todo se volvió borroso. Recuerdo llegar al hotel, recuerdo estar en una habitación con un hombre, pero no recuerdo claramente qué pasó. Cuando desperté a la mañana siguiente, el hombre ya se había ido. Mi cuerpo dolía, sabía que algo había pasado, pero no podía recordarlo claramente. ¿Confrontó a la Sra. Ramírez sobre esto? Sí, le pregunté qué había en esa pastilla. Ella se rió y dijo, solo algo para hacer tu trabajo más fácil, mijita. Algunos clientes pagan extra por chicas que son más cooperativas. El análisis toxicológico retrospectivo, usando muestras de cabello, confirmó presencia de Rohypnol, una benzodiazepina conocida comúnmente como Rufi, la droga de violación por excelencia. Cuando ese testimonio terminó, miré hacia la mesa de defensa. Lucía estaba mirando hacia abajo, sin expresión visible. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo la mujer que conocí durante 50 años había podido drogar a una joven de 23 años para facilitar su violación? En la 4ª semana del juicio fue el turno de la defensa. Lucía finalmente tomó el estrado.
Fue la primera vez que la escuché hablar en casi 2 años. Su abogado la guió a través de preguntas cuidadosamente preparadas, tratando de construir una narrativa de una mujer mayor malinterpretada, que simplemente operaba un servicio de acompañamiento legítimo. Sira Ramírez en algún momento forzó a alguien a hacer algo contra su voluntad. Nunca, respondió Lucía firmemente, su voz más fuerte de lo que esperaba. Todas las mujeres que trabajaron conmigo lo hicieron voluntariamente. Eran adultas completamente capacitadas que tomaron sus propias decisiones sobre cómo ganar dinero y usar sus cuerpos. Y las acusaciones sobre drogas, absolutamente falsas. A veces ofrecíamos vino o champagne en eventos como cualquier reunión social normal, pero nunca, y quiero enfatizar esto, nunca administré drogas a nadie. Estas acusaciones son mentiras fabricadas por jóvenes que quieren evitar responsabilidad por sus propias elecciones. ¿Por qué cree que estas mujeres están testificando contra usted? Porque es más fácil ser una víctima que admitir que eligieron prostituirse por dinero. Porque sus familias las juzgan y necesitan una excusa, porque activistas y fiscales con agendas políticas las están presionando a construir esta narrativa falsa. El contrainterrogatorio de la LIC Reyes fue devastador. Metódicamente desmontó cada afirmación de Lucía con evidencia documental, mensajes de texto, grabaciones, testimonios. Sira Ramírez dice que nunca forzó a nadie. Pero tenemos este mensaje de texto que envió a Mariana Flores. La fiscal proyectó el mensaje en una pantalla grande. Si no completas el servicio esta noche, te demandaré por 50,000 pesos y embargaré los ingresos de tu madre enferma. Llamaría eso no forzarla. Eso es solo un recordatorio de sus obligaciones contractuales. Obligaciones contractuales para prostitución. Sira Ramírez, la prostitución en México existe en un área gris legal, no está específicamente legalizada ni regulada, sus contratos no tienen validez legal. Amenazar a alguien con embargar ingresos basándose en un contrato inválido es coerción. Yo no lo veo así, lo que usted vea no importa, lo que importa es la ley, y la ley dice que amenazar a alguien para forzarla a realizar actos sexuales es coerción. Punto. Respecto a las drogas, tenemos el testimonio de Daniela Torres, tenemos evidencia toxiológica de Rohypnol en su sistema, tenemos mensajes de texto entre usted y las otras acusadas discutiendo pastillas para las chicas nerviosas. Todavía niega administrar drogas. Lucía vaciló por primera vez. Esas pastillas eran solo ansiolíticos suaves, nada serio. Rohypnol es un ansiolítico suave, Sira Ramírez, ¿o es una droga conocida por incapacitar a víctimas de violación? Yo no sabía lo que era exactamente. Una amiga me las dio. Una amiga conveniente sin nombre. Sira Ramírez, está bajo juramento. Tenemos registros de que usted compró Rohypnol ilegalmente de un traficante conocido. Tenemos mensajes de texto entre usted y ese traficante. Todavía afirma que una amiga le dio las pastillas. Lucía no tenía respuesta. Se sentó en silencio mirando sus manos. Una última pregunta, Sira Ramírez. ¿Tiene algún remordimiento por lo que les hizo a estas 8 jóvenes? Lucía levantó la vista. Por un momento pensé que tal vez mostraría algo de humanidad, algo de remordimiento genuino. Pero sus ojos estaban fríos, calculadores. No tengo nada de qué arrepentirme. No hice nada malo. Estas mujeres fueron mis empleadas, no mis víctimas. Incluso el juez pareció sobresaltado por su falta total de remordimiento. El juicio duró 5 semanas en total. Las deliberaciones del jurado tomaron solo 2 días. El veredicto fue unánime en todos los cargos. Lucía Elena Ramírez, culpable de 5 cargos de explotación sexual comercial, culpable de 2 cargos de administración de sustancias incapacitantes, culpable de asociación delictuosa, culpable de extorsión. Las otras 4 mujeres recibieron veredictos similares. La sentencia se programó para 2 semanas después. La sala del tribunal estaba incluso más llena que durante el juicio. Víctimas, familias, periodistas, activistas, todos querían presenciar la sentencia final. El juez, magistrado Fernando Castillo, un hombre de aproximadamente 60 años, con expresión severa pero justa, habló directamente a las 5 acusadas. Sras, Ramírez Ortega,
Mendoza, Torres y Jiménez han sido declaradas culpables por un jurado de sus pares de crímenes graves contra mujeres jóvenes vulnerables. Durante este juicio, escuchamos testimonios desgarradores de 8 mujeres que confiaron en ustedes, que creyeron que ustedes, como mujeres mayores, serían mentoras, guías, protectoras. En cambio, las explotaron de las formas más viles. Su defensa de que estas mujeres eran adultas tomando decisiones informadas es rechazada completamente. La evidencia muestra claramente manipulación sistemática, coerción mediante deuda fabricada, amenazas, chantaje y, en 2 casos, incapacitación química para facilitar agresión sexual. Usaron su edad, su apariencia respetable, su estatus de señoras mayores distinguidas, como armas para ganarse confianza y luego destruirla. Traicionaron no solo a estas 8 mujeres, sino a todas las mujeres mayores que genuinamente tratan de servir como mentoras y modelos a seguir para generaciones más jóvenes. El juez se dirigió específicamente a Lucía Sra. Ramírez. Su caso es particularmente perturbador. Los registros muestran que estuvo casada durante 50 años, que crió 2 hijos, que presentaba una fachada de respetabilidad mientras secretamente operaba esta red de explotación. Su absoluta falta de remordimiento durante este juicio ha sido impactante. Por los crímenes de explotación sexual comercial, administración de sustancias incapacitantes, asociación delictuosa y extorsión, la sentenció a 12 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 8 años. Adicionalmente, debe pagar restitución de 200,000 pesos a cada una de las 8 víctimas, totalizando bulos 6 millones de pesos. Sus activos serán embargados para satisfacer esta deuda. Finalmente, al cumplir su sentencia, será registrada de por vida en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Delitos contra Menores y personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. Las otras 4 mujeres recibieron sentencias entre 8 y 10 años, dependiendo de su nivel de participación y si tenían antecedentes penales previos. Cuando el alguacil se acercó para esposar a Lucía nuevamente y escoltarla fuera, ella se giró hacia donde estábamos sentados. Nuestras miradas se encontraron una última vez. Sus labios se movieron, formando 3 palabras silenciosas. Lo siento mucho, pero era demasiado tarde para disculpas. 50 años demasiado tarde. Salimos del juzgado en medio de un frenesí mediático. Los periodistas nos rodearon, gritando preguntas desde todas direcciones. Castro, ¿cómo se siente sobre la sentencia de 12 años? ¿Alguna vez sospechó que su exesposa era capaz de crímenes tan serios? ¿Tiene algo que decir a las víctimas? ¿Se arrepiente de no haber visto las señales antes? Patricia, siempre protectora, nos guió a través de la multitud hacia el estacionamiento. Una vez seguros en el auto, con las puertas cerradas bloqueando el ruido exterior, finalmente pude procesar lo que acababa de presenciar. 12 años, dije en voz baja. Lucía tendrá 83 años cuando salga, si es que sobrevive tanto tiempo en prisión. Se lo merece, papá, dijo Andrés firmemente. Drogó a esas jóvenes, las explotó, arruinó sus vidas. 12 años no es suficiente. Lo sé. Solo es difícil reconciliar a la mujer que fue sentenciada hoy con la mujer que pensé que conocí durante 50 años. ¿Cómo pudo llevar una doble vida tan perfectamente? ¿Cómo pudo engañarme tan completamente? Porque es una sociópata, papá, respondió Patricia. El psicólogo forense lo testificó. Falta completa de empatía, habilidad para mentir sin remordimiento, capacidad para compartimentalizar su vida en secciones separadas. Probablemente siempre fue así, solo que fue muy buena ocultándolo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Andrés. Vamos a seguir adelante, respondí, sintiendo un peso extraño levantándose de mis hombros. Vamos a vivir nuestras vidas. Vamos a honrar la memoria de la madre que pensamos que teníamos, mientras reconocemos que la mujer real es una extraña. Y vamos a dejar que Lucía Ramírez se pudra en prisión, donde pertenece. Los siguientes meses fueron un periodo de ajuste extraño. La sentencia de Lucía generó cobertura mediática nacional masiva.
Programas de noticias hicieron especiales sobre la red de explotación de las señoras mayores. Blogs feministas debatían si Lucía era producto del patriarcado o simplemente malvada. Grupos conservadores la usaban como ejemplo de decadencia moral moderna. Activistas contra el tráfico humano la citaban como evidencia de que el tráfico no siempre se ve como la gente espera. Yo me retiré de todo eso. Regresé a mi casa tranquila en San Miguel de Allende, a mi vida simple, a mi rutina de cafés, caminatas, dominó con amigos los jueves, pero había cambiado fundamentalmente. Ya no era el Rodrigo Castro ingenuo que confiaba ciegamente. Ahora era cauteloso, escéptico, hipervigilante a señales de engaño. Había construido muros alrededor de mi corazón que no estaba seguro de poder derribar nuevamente. Aproximadamente un año después de la sentencia de Lucía, estaba sentado en mi lugar favorito en el jardín principal de San Miguel, leyendo el periódico y disfrutando el clima perfecto de octubre, cuando alguien se sentó en el banco junto a mí. «¿Rodrigo Castro?», preguntó una voz femenina suave. Levanté la vista de mi periódico. Era una mujer aproximadamente de mi edad, tal vez un poco menor, con cabello plateado elegantemente recogido en un chongo, ojos cafés amables detrás de anteojos con marco delgado, y una sonrisa gentil. Sí, nos conocemos, no personalmente, pero leí su historia, el artículo en El Occidental hace 2 años, y luego seguí el juicio de su exesposa. Quería decirle algo, si me permite, que es que no está solo, que entiendo su dolor más de lo que podría imaginar. Mi esposo me dejó después de 40 años de matrimonio por una mujer de 28 años, su asistente. Me quedé completamente devastada. Pensé que nunca me recuperaría, que mi vida había terminado a los 68 años, y se recuperó eventualmente. Tomó tiempo, terapia, mucho trabajo en mí misma. Pero sí, me recuperé, y encontré que la vida después de la traición puede ser diferente, más pequeña tal vez, pero también más auténtica, más real. ¿Cómo se llama? Isabel Moreno. Soy maestra de primaria retirada. Vivo aquí en San Miguel desde hace 5 años. Mucho gusto, Isabel. ¿Le gustaría tomar un café? Esa conversación casual se convirtió en café al día siguiente en Café Rama. Café se convirtió en cenas semanales en diferentes restaurantes del centro. Cenas se convirtió en caminatas por las calles empedradas, visitando galerías de arte juntos, asistiendo a conciertos de música clásica en la parroquia los domingos. Isabel era viuda 2 veces. Su primer esposo había muerto en un accidente de auto cuando ella tenía 35 años. Se volvió a casar a los 40 con un abogado, con quien estuvo hasta que él la dejó por su asistente joven cuando Isabel tenía 68. Ahora tenía 70 años y había pasado los últimos 2 años reconstruyéndose. «Pinto acuarelas», me dijo durante una de nuestras caminatas, mostrándome fotos en su teléfono de paisajes hermosos, abstracciones coloridas. «Es mi terapia. Cuando estoy pintando, no pienso en él, en la traición, en los años perdidos. Solo existo en el momento presente. Son hermosas», dije honestamente. «Tienen algo, no sé, algo honesto en ellas, sin pretensiones. Eso es lo que trato de hacer con mi vida ahora. Vivir sin pretensiones, sin mentiras, sin máscaras, solo ser quien soy, honesta y completamente». Pasamos meses conociéndonos lentamente. No había prisa, no había presión, solo 2 personas mayores que habían sido profundamente lastimadas, aprendiendo a confiar nuevamente, a abrirse nuevamente. Una noche, aproximadamente 6 meses después de conocernos, Isabel y yo estábamos cenando en mi patio bajo las estrellas. Había preparado carne asada, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Isabel había traído vino y su famoso flan de café. «Rodrigo», dijo después de un silencio cómodo, «necesito decirte algo». Mi corazón se hundió. «Aquí viene», pensé. «La revelación, el secreto, otra traición». «No estoy buscando reemplazar a mis esposos», continuó. «Esos capítulos están cerrados, para bien o para mal, y no estoy buscando un romance de cuento de hadas. A nuestra edad, ambos sabemos que esos no existen. ¿Qué estás buscando entonces? Compañía, honestidad, alguien con quien compartir comidas y conversación».
Alguien que entienda que ambos estamos cicatrizados pero tratando. No sé hacia dónde va esto, y eso está bien, pero quiero que sepas que disfruto cada momento que pasamos juntos. Sentí algo dentro de mí aflojarse, un nudo de tensión que había estado ahí durante 3 años. Isabel, tengo que ser honesto contigo también. No sé si alguna vez podré confiar completamente en alguien otra vez. Siempre habrá una parte de mí que está protegida, vigilante, esperando la otra traición. Lo entiendo. Y no te pido que confíes ciegamente. Te pido solo que estés dispuesto a intentarlo, a avanzar un pequeño paso a la vez. Y si algún día decides que es demasiado difícil, que el peso de tu pasado es demasiado pesado, lo entenderé, sin juicio. Esa noche, tomados de la mano bajo las estrellas de San Miguel de Allende, comencé a creer que tal vez, solo tal vez, había vida después de la devastación total. 2 años después de mi divorcio de Lucía, 3 años después de la llamada telefónica de Diego que cambió todo, en un día primaveral perfecto en abril, le pedí a Isabel que se casara conmigo. No fue una propuesta romántica dramática. Estábamos caminando por el Parque Juárez, disfrutando las flores de primavera, cuando simplemente me detuve y dije, Isabel, ¿te casarías conmigo? Ella se rió, sorprendida pero feliz. Esa es la propuesta menos romántica que he escuchado en mi vida. Lo siento, nunca fui bueno con las palabras floridas. Pero lo digo en serio, no será como antes. Nunca podré ser el esposo despreocupado e ingenuo que fui con Lucía. Siempre habrá una parte de mí que está protegida. Pero dentro de esos límites, te prometo honestidad, respeto, compañía y lo que queda de mi corazón lastimado. Isabel tomó mi cara entre sus manos. Rodrigo Castro, no te estoy pidiendo que seas quien eras antes. Te estoy pidiendo que seas quien eres ahora. Y quien eres ahora, con todas tus cicatrices y tus muros protectores, es suficiente. Es más que suficiente. Sí, me casaré contigo. Nos casamos 3 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en el jardín de mi casa en San Miguel. Solo familia cercana y algunos amigos. Andrés fue mi padrino. Patricia lloró durante toda la ceremonia. Lágrimas de felicidad esta vez, alivio de ver a su padre encontrar algo de paz. Diego, quien ahora tenía 23 años y estaba terminando su carrera en ingeniería, dio un brindis que me hizo llorar. Abuelo, cuando tenía 19 años, vi algo que me rompió permanentemente. Vi que las personas que amamos pueden lastimarnos de las formas más profundas imaginables. Vi que la confianza puede ser destruida en un instante. Vi que medio siglo de historia puede ser una mentira. Por meses después de eso estuve enojado. Enojado con la abuela, enojado contigo por ser tan ciego, enojado con el mundo por ser tan cruel. Mi psicólogo me ayudó a procesar esa ira, pero la cicatriz permanece. Pero hoy veo algo diferente. Veo que también podemos sanar, aunque sea imperfectamente. Veo que podemos volver a amar, aunque sea cautelosamente. Veo que podemos reconstruir, aunque el nuevo edificio sea diferente del original. Isabel, gracias por tener la paciencia de esperar a que mi abuelo derribara algunos de sus muros. Gracias por entender que amar a alguien que ha sido profundamente traicionado requiere compasión extra, paciencia extra, gentileza extra. Y abuelo, gracias por enseñarme la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo, que a los 73 años puedes reinventarte, puedes volver a amar, puedes construir una nueva vida desde las cenizas de la anterior. A Rodrigo e Isabel, que sus años juntos estén llenos de honestidad, paz y la profunda satisfacción de una compañía genuina. Hoy, en noviembre de 2024, tengo 76. Han pasado 5 años desde esa llamada telefónica de Diego que cambió todo. 5 años desde que descubrí que mi esposa de 50 años había sido prostituta durante 4 de esos años. Vivo en San Miguel de Allende con Isabel. Nuestra vida es simple, tranquila, honesta. Pasamos nuestras mañanas pintando juntos en el patio, Isabel con sus acuarelas, yo experimentando con carboncillo y pasteles. Por las tardes caminamos por el centro, visitamos galerías, tomamos café con amigos. Por las noches cocinamos juntos, vemos películas, leemos en un silencio cómodo.
No es la vida que imaginé a los 70 años, no es la vida que planifiqué, pero es una vida honesta, una vida real, una vida sin mentiras. Lucía está cumpliendo su sentencia en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 en Jalisco. Según los últimos reportes, ha cumplido 5 años de su sentencia de 12. Trabaja en la biblioteca de la prisión, enseñando a otras reclusas a leer y escribir. Andrés la visitó una vez, hace 2 años, por lo que él describió como necesidad de cierre. Regresó de esa visita callado, reflexivo. Finalmente me dijo: papá, se ve vieja, se ve cansada, se ve, no sé, tal vez arrepentida, pero es difícil saber con ella si algo es genuino o solo otra actuación. Patricia se niega a visitarla o hablar con ella. Esa mujer ya no es mi madre, dice simplemente: mi madre murió hace 5 años. Esta extraña en prisión no significa nada para mí. Diego, sorprendentemente, ha comenzado a corresponder con Lucía por carta. No me preguntó permiso, lo cual está bien. Es un adulto ahora, capaz de tomar sus propias decisiones. Me dice que sus cartas son interesantes, que ella parece estar enfrentando finalmente lo que hizo, aunque sea lentamente, dolorosamente. Abuelo, no sé si creerle, me dijo Diego durante su última visita, pero sus cartas suenan diferentes de cómo solía hablar. Hay menos excusas, más responsabilidad. Todavía no me he decidido si la visitaré o no. Es tu decisión, hijo. Solo protege tu corazón. Y recuerda que la gente puede cambiar, pero rara vez cambia tanto. Yo nunca he visitado a Lucía, nunca lo haré. Ese capítulo de mi vida está cerrado, sellado, archivado en una parte de mi memoria donde no puedo accederlo constantemente. Las 8 mujeres jóvenes que testificaron contra Lucía recibieron su restitución, 200,000 pesos cada una, pagados con los activos embargados de Lucía, y las otras 4 mujeres. Según supe a través de la fiscalía, 5 de ellas han seguido adelante, construyendo nuevas vidas, algunas incluso han regresado a estudiar. 3 todavía luchan con trauma, asistiendo a terapia regular, lidiando con pesadillas y síntomas de PTSD. Una de ellas, Mariana Flores, se ha convertido en activista. Da charlas en universidades sobre tráfico humano, sobre cómo reconocer manipulación, sobre cómo el tráfico no siempre se ve como películas y series sugieren. Vi una de sus charlas en YouTube. Es increíblemente valiente, convirtiendo su dolor en propósito. Y yo aprendí lecciones que nunca esperé aprender a los 71 años. Aprendí que puedes pasar medio siglo con alguien, compartir una cama cada noche y nunca conocerlos realmente. Aprendí que la traición puede venir de las personas más cercanas, de las personas en las que más confías. Aprendí que el amor sin honestidad no es amor en absoluto, solo una ilusión elaborada. Pero también aprendí que puedes sobrevivir a la devastación total, que puedes reconstruir desde cenizas, que puedes volver a confiar, aunque sea imperfectamente, que puedes volver a amar, aunque sea cautelosamente. Aquella llamada de Diego: abuelo, acabo de ver a la abuela en un motel con 5 hombres, destruyó el mundo que conocía, pero en las ruinas de esa destrucción construí algo nuevo, algo más pequeño, más humilde, pero infinitamente más real. Isabel está en el patio ahora mismo, pintando las bugambilias que florecen exuberantemente en nuestro jardín. Puedo escucharla cantando suavemente, algo de Juan Gabriel, su favorito. Me levanto de mi escritorio y camino hacia ella. Ella levanta la vista de su pintura y sonríe. Es una sonrisa sin secretos, sin máscaras, sin mentiras. Una sonrisa honesta de una mujer honesta. ¿Todo bien, mi amor?, pregunta. Todo bien, respondo, besando su frente que huele a pintura y shampoo de lavanda. Y por primera vez en muchos años es completamente verdad. Todo está bien. Desde San Miguel de Allende, Guanajuato, México, a mis 76 años, con una vida reconstruida desde las cenizas de la traición más profunda, te deseo valor. El valor de ver la verdad cuando se presenta, incluso cuando duele tanto que crees que morirás. El valor de dejar ir lo que te destruye, incluso cuando amaste profundamente esa cosa. Y el valor de abrirte nuevamente al amor, incluso cuando cada fibra de tu ser grita que es demasiado peligroso.
Mi nieto me llamó ese día con noticias que cambiaron todo, pero sin esa llamada habría seguido viviendo una mentira confortable durante quién sabe cuántos años más. A veces las verdades más dolorosas son los regalos más grandes, porque nos liberan de prisiones que ni siquiera sabíamos que habitábamos. Lucía Elena Ramírez eligió una vida de engaño, manipulación, explotación. Yo elegí la verdad sin importar cuánto doliera. Y esa elección, aunque me costó 50 años de historia compartida, me dio algo que no tenía antes: mi dignidad, mi paz, mi autenticidad y una segunda oportunidad de amar honestamente. Eso, al final del día, vale más que todos los años perdidos con una mentira. ¿Te gustó mi historia? ¿Te sorprendió el giro que tomó? ¿Y desde qué ciudad de este hermoso mundo hispanohablante nos estás escuchando? Encontrémonos en los comentarios abajo. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones, puedes apoyarme enviando un super gracias para que pueda seguir trayendo más historias reales de vida como esta. Cada apoyo me ayuda a continuar este trabajo que amo. Estoy esperando ansiosamente tus comentarios sobre la historia. ¿Te identificaste con algún personaje? ¿Qué habrías hecho tú en la situación de Rodrigo? ¿Crees que Diego hizo bien al llamar a su abuelo? En la pantalla puedes ver dos nuevas historias de vida que recomiendo especialmente. Hay mucho más contenido esperándote en mi canal. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia nueva. Nos vemos en la próxima historia de vida. Recuerda, la verdad duele, pero vivir en mentiras duele más. Con cariño y respeto. Hasta la próxima.